verte en aquella cruz, clavado por mí, tu sangre me limpia hoy, por tus llagas sano soy. Mis pecados perdonaste y la deuda tú pagaste, fue por mí. Vengo a ti agradecido y quiero entregarte mi corazón. Al verte en aquella cruz, clavado por mí, tu sangre me limpia hoy, por tus llagas sano soy. Mis pecados perdonaste y la deuda tú pagaste, fue por mí. Vengo a ti agradecido y quiero entregarte mi corazón. Vengo a ti agradecido y quiero entregarte mi corazón. Vengo a ti, Jesús. Vengo a ti, Señor. Vengo a ti agradecido y quiero entregarte mi corazón. Vengo a ti agradecido y quiero entregarte mi corazón. Hoy yo vengo a ti, toma mi corazón. Hoy yo vengo a ti, Señor. Hoy yo vengo a ti, toma mi corazón. Hoy yo vengo a ti, Señor. Bendición de Dios para todo el pueblo del Señor. Nos reunimos una vez más, por supuesto, para alabar a Dios, para bendecir su nombre, cantar cánticos de triunfo, himnos de victoria, porque somos sus hijos agradecidos, que reconocemos que nuestra vida depende de Él y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y damos gracias al Señor porque
nos permite llegar hasta este día, una vez más recordar como el día del Señor, más en un día tan especial, el día en que Él, venciendo la muerte, venciendo el pecado, se levantaba victorioso sobre la tumba, porque no hubo poder en este mundo que pudiera sujetarle o contenerle. Todo estaba en su mano y hoy podemos dar gracias a Dios porque recordamos ese glorioso momento en que Él nos daba vida y vida eterna juntamente para con Él, conforme dice su palabra, que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Y esto no es de nosotros mismos, si algo tenemos que decir o recordar, es porque Jesús nos ha dado la vida. Y nunca debemos olvidarnos que no es por nuestra capacidad, ni nuestras obras, ni nuestros años en un ministerio o de asistencia a una congregación, si somos salvos por la sangre gloriosa de Jesucristo. Pablo, el último de los hombres llamado al apostolado tan maravilloso de cargar sobre sus hombros el evangelio de la época, y que lo hizo, por cierto, con mucha convicción, Pablo logró entender lo inmenso del amor de Dios, y cuando él entendió esto, supo amar a Dios y lo demostró predicando la palabra, recorriendo el mundo, lugares que él nunca pensó por su tiempo llegar, pero ahora que estaba en Cristo tenía una comisión y un deber que cumplir. Por eso él dice alguna vez: a todo soy deudor, a griegos, a judíos, a bárbaros, a todos soy deudor. Y la deuda era porque Dios le había dado una comisión, un trabajo, una tarea que cumplir. Y lo que se le había encomendado, él debía cumplirlo, debía ser testigo de las cosas de Dios, a ricos, a pobres, a príncipes, a nobles, a reyes y a gobernantes, a todos sería testigo de la obra que Cristo había hecho en la cruz de Calvario, y se empeñó y trató de todo su esfuerzo cumplir la gran comisión que le tocaba. No era una cuestión personal, no hablaba con conceptos humanos, hablaba del Evangelio que, como bien dice él, el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Este es el maravilloso poder del Evangelio, el cual lo diferencia de cualquier creencia. El Evangelio entre Cristo nos da vida eterna. Y es lo que recordamos cada vez que nos reunimos, y por lo general nosotros como que encasillamos dentro de ciertos tiempos y formas y festividades, mensajes apropiados para cada circunstancia. Y creo que para hoy día nunca mejor que recordar la resurrección del Señor de entre los muertos, el cual, conforme él había hablado, que después de 40 días aparecería a sus discípulos. Él había muerto, había resucitado y había parecido increíble, aún para sus discípulos, increíble que él hubiera resucitado. Pero claro, lo vieron las mujeres. Pedro corrió a la tumba y estaba vacía. Apareció a Cleofas y apareció mucha gente en esos 10 días que él se apareció a la iglesia, y después, hasta que descendió el Espíritu Santo, él aparecía, y por último se apareció a los hermanos reunidos alabando el nombre maravilloso de Dios. Y nosotros hoy, la iglesia de este siglo XXI, nos toca también recordar y no presumir de ninguna forma, por capacidad o por condición, la herencia de la vida en Cristo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y él un día enseñaba a sus discípulos diciendo que esa copa que él tomaba y ese pan que él comía representaban su cuerpo, y todo aquel que comiere de ese cuerpo recordaba, conmemoraba
Por eso hacemos simplemente un mensaje. Hoy sería maravilloso poder compartir y repartir el pan a cada uno de los hermanos y beber de la copa juntos, de ese sacrificio maravilloso, y recordar, y hagámoslo a través de la fe, recordar que un día Cristo Jesús murió por nosotros, pero Él no quedó en la tumba. Esta es la mayor convicción que tenemos. Los ángeles lo anunciaron, los apóstoles y muchas personas lo vieron, lo había resucitado. Y ese mensaje sigue gritándose en todo lugar. Cristo ha resucitado, es la única tumba vacía del mundo. Pablo enseñaba a la iglesia de Corinto, y quiero compartir este pasaje brevemente en 1 Corintios 11, versos 23 al 26. Dice Pablo en 1 Corintios así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando nosotros compartimos el cuerpo de Cristo a través del pan y de ese fruto de la vid, estamos recordando que un día Cristo Jesús murió por nosotros. Que ha sido su sangre la que nos ha limpiado, nos ha justificado, que ha sido Él y no nuestras obras las que nos hacen perfectos delante de Dios, y que nuestra condición de vida está sujeta siempre a su voluntad, y esto cada día permita que sea más sincera en nosotros mismos. Y Él recibió, Pablo, la orden de, ya sea de la iglesia de los ancianos, o del Señor Jesús mismo, de que cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él partió su última cena, algo que era cotidiano para con los discípulos, comer de continuo con ellos. Por eso dice la última, no dice la primera o única, es la última cena que Jesús comparte con sus discípulos. En esa cena había un símbolo muy especial, y Jesús enseñó a sus discípulos la humildad por sobre todas las cosas. Porque Él dice que antes de todo tomó un lebrillo, una palangana, un lavatorio, como queramos llamarle, y se ciñó la toalla y comenzó a lavar los pies a sus discípulos. Este acto tan maravilloso y que representa la humildad plena de la humildad. La humildad plena de la humildad, valga la redundancia. Él se anonadó a sí mismo, se doblegó a sí mismo, siendo rey, siendo el Señor, siendo el maestro para muchos. Él mismo se sometió y lavó los pies a sus discípulos, acto que estaba designado solo para los esclavos. El esclavo más pequeño de la casa, cuando llegaba algún viajero, era llamado para que le lavara los pies al viajero que cansado llegaba y pudiera brindarle un refrigerio, como si nosotros lleváramos un poco trasladándonos a este tiempo. Cuando llega algún amigo, un hermano, enseguida ofrecemos un mate, algo para compartir. Bueno, en aquel tiempo lo mejor que podían hacer era brindarle un poco de agua, una palangana, y lavar los pies, porque significaba mucho para él, el viajero, el peregrino, descansar. Todo era caminar y caminar y caminar, y esto fue lo que Jesús hizo, le enseñó a sus discípulos, el acto más profundo de la humildad. Y Él dijo: aprended de mí. Y esto es lo importante, que nosotros hoy, como pueblo cristiano, podamos dejar todos los días el orgullo, ese ego que se nos antepone y parecer que nos eleva sobre el resto y nos hace superiores a todos. Cuando venga el Señor, no habrá un lugar para pastores y un lugar para la iglesia, seremos todos iguales ante Dios.
y hagamos que esta vida sea un pedazo de cielo aquí en la tierra, empezando a vivir aquí en la tierra la vida de los cielos. Jesús tomó aquello y luego tomó el pan y lo comenzó a partir y decía: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomad, bebed, la copa representa mi sangre, la cual es derramada por todos vosotros. Jesús estaba representando aquello de su muerte misma, cosa que sus discípulos difícilmente lo entendieron porque no querían entenderlo. Les costaba aceptar de que su maestro, aquel que los había enseñado y que los había guiado y hecho tantas cosas con ellos, de pronto tuviera que irse. Se negaban a creer aquello y aceptarlo, pero ahora tenía que llegar y estaba determinada la voluntad de Dios. El tiempo señalado estaba ya dispuesto y ahora Jesús se iba, ya no solamente por un poco de tiempo, sino por un tiempo que aún ni él mismo conocía o sabía, el tiempo del regreso del Señor a la tierra. Aunque Él vive siempre con nosotros, un día vendrá en gloria otra vez y los ángeles una vez más le anunciarán, ya no para anunciar paz al mundo, sino que para anunciar ahora un acto final y definitivo. Y en aquel momento esperemos estar preparados para irnos con el Señor. Pero hoy, con reverencia, podemos compartir estos momentos maravillosos del Señor, el sacrificio, el desprendimiento, la unidad. Porque en ese acto de partir el pan y de tomar la copa hay un acto pleno de humildad. Era un pan que se repartió en la iglesia, era una copa la cual compartían todos. Y de allí todos bebieron. Y eran un solo cuerpo, porque el deseo de Dios es que nosotros cada día vivamos unidos de verdad. No en la apariencia, no en lo externo, no en lo verbal, sino en la realidad. Vivamos como personas que hemos aprendido a amar como Dios nos ha amado a nosotros. Recuerde que el acto más maravilloso de Dios, más allá de su humildad, está también su amor. Es que en Dios no hay nada que sea mayor, todo es igual. Para Dios es tan grande su amor como su ira. Es tan grande su misericordia como su justicia. Es tan grande, todo es igual ante Dios. Uno podría decir, si no, el amor de Dios es grande. Sí, es verdad, es grande, pero también su santidad es algo superlativo, como su amor es grande. Y en esto tenemos que entender que nosotros como iglesia somos llamados a mostrar a este mundo lo que Cristo vino a hacer. Por eso los teólogos, los maestros de la palabra dicen que el libro de los Hechos se sigue escribiendo, porque la iglesia hoy día seguirá predicando, seguirá haciendo la obra de los apóstoles, haciendo la obra de Cristo. Y esto es maravilloso. Amados, recordemos hoy día, Cristo Jesús murió por nosotros. Su sangre fue derramada para salud y esperanza de todas las naciones. Dios te bendiga y que esta mañana, que sería importantísimo, decía antes, compartir juntos en la iglesia ese pequeño porción de fruto de la vid o jugo de la vid y compartir el pan. Hubiera sido genial que pudiéramos hacerlo personalmente, pero recordemos esto, somos salvados a través de la sangre de Jesús, son perdonados por Él. No son nuestras obras las que nos acercan a Dios, es nuestro acto de humildad. Cuanto más cerca de Dios estamos, es cuanto más humilde debemos ser. Dios nos bendiga, Dios le guarde. Que nada de este mundo nos aparte de nuestro mirar de Cristo. Este mundo ofrece muchas cosas y de hecho los poderosos se sientan en tronos. De hecho los más honrados o reconocidos de los hombres parecen ser superiores al resto, parecen ser sublimes. Hermanos, nosotros tomamos un mismo pan y una misma copa. La bendición de Dios sea sobre todos y cada uno de nosotros. Este momento lo recordemos y siempre podamos tenerlo presente. Nunca olvidarnos, la sangre de Jesucristo es la que nos iguala, la que nos hermana y nos une a todos. Dios le bendiga, Dios le guarde, que esta mañana sea una mañana de bendición para tu vida. Y recuerda, Cristo Jesús murió por ti
Él pagó tu libertad, tu salvación en el Calvario. Bendición de Dios para todos los hermanos. Quiero que elevemos un momento de oración juntos. Tú clama a Dios en tu corazón, abre tu corazón a Dios y abre tu mente al Señor. Y Dios sin duda entrará a morar en tu vida porque está dispuesto y desea hacerlo. Oramos un momento al Señor. Altísimo Dios, damos gracias por Jesucristo tu Hijo, aquel que tú enviaste a este mundo, Señor. Aquel que voluntariamente se ofreció para venir a buscarnos a cada uno de nosotros. Era necesario. No había forma de reconciliar al hombre para contigo sino a través de un sacrificio o una víctima. Y ese fue Jesús. Él voluntariamente se ofreció por nosotros. Damos gracias, Padre, por tanta misericordia. Damos gracias, Señor, por tan infinito amor revelado. Y bendecimos tu iglesia. Bendigo tu pueblo, Señor. Alcance tu gracia a cada uno de mis hermanos allí en sus hogares, los que en esta mañana no podemos reunirnos para alabar tu nombre como deseamos hacerlo, Señor, pero gracias por este tiempo que sin duda nos permite intimidad y acercamiento íntimo contigo. Gracias, gracias Padre te damos y te agradecemos, Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito y glorioso Salvador. Amén y amén. Dios lo bendiga, en Cristo Jesús sea toda gracia y toda misericordia. Tu sangre me limpia hoy, por tu llaga sano soy, mis pecados perdonaste. Al verte en aquel